Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Mi nombre es Emanuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica, y les doy las gracias por escucharnos. Iniciamos este año 2022 conversando con un profesionista y académico mexicano que ha enfocado su estudio y actividad profesional en Japón y su relación con México. Me refiero al maestro Víctor Manuel Hernández Vázquez, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado de la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Es candidato a doctorado en Historia por la Universidad de Sofía en Tokio. Víctor es especialista en Historia de los siglos XVI y XVII y los temas centrales de su investigación son las relaciones políticas y religiosas entre la Nueva España y Japón, así como la historia de la Iglesia y las devociones en Nueva España. Actualmente labora en la Embajada de Japón en México. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en este episodio de Mex Japón, en el que nos da mucho gusto recibirte desde México. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Qué bueno verte. Y bueno, pues yo encantado de participar en este podcast. Y bueno, como estamos iniciando un nuevo año, 2022, que esperamos todos sea un mejor año, te quisiera iniciar de alguna forma un poco distinta a lo que siempre hacemos. Entonces, en lugar de que yo lea todo tu currículum, mejor tú cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria. Ok, perfecto. Pues mira, yo estudié Historia en la UNAM, es mi licenciatura. Me dedico sobre todo al siglo XVI-XVII, que es, digamos, como el momento de la conquista y de los descubrimientos, y pues un poquito lo que viene después. Y ya después la maestría la hice en el Colegio de México, en estudios japoneses, y digamos, pues fue una buena mancuerna con la historia. Justamente yo había trabajado en la licenciatura en Ciudad de México, me gusta mucho la Ciudad de México y su construcción. Y después estudié un caso de Nagasaki, también cómo se fue construyendo Nagasaki, y porque hubo misiones y hubo varios cristianos allá, más o menos paralelo a lo que está pasando en México y en varios lados del mundo, que son visitados por los europeos y cristianizados. Y ya después de la maestría en el Colmex me fui a Japón, obtuve la beca de Monbuka Gakusho del Ministerio de Educación de Japón, y fui a hacer el doctorado allá a la Universidad de Sofía, en Tokio. Y pues después de eso regresé a México y ahora estoy trabajando en la Embajada de Japón en México. Esa Muy sería bien. mi trayectoria. Oye, sabemos que, bueno, además de ser especialista en historia de los siglos XVI y XVII, uno de los temas centrales de tu investigación es las relaciones políticas y religiosas entre la Nueva España y Japón. Sí. Y eso pues es muy interesante. Platícanos un poco sobre eso, precisamente las relaciones. ¿Cómo eran las relaciones políticas y religiosas entre la Nueva España y Japón? Claro, pues mira, es un tema del que se habla poco. Yo creo que hay un lugar común, al menos en cómo vemos la historia de México, en el cual pues siempre nos enseñan que los europeos querían llegar a las Indias, ¿no? O a India y China, y que quizás se topan con América, y ahí parece que es como topar con pared, y ya no nos cuentan nada, ¿no? O sea, como que el centro cae en México y cómo pasó todo, pero ya no nos cuentan si volvieron a intentarlo, si llegaron, si no llegaron, y la verdad es que sí llegaron, ¿no? De hecho, pues por eso Acapulco es Acapulco, ¿no? Es este puerto estratégico que Hernán Cortés y otros españoles pues tratan ellos de explorar diferentes puertos en el Pacífico para llegar a Filipinas y después a Japón, y que sí llegan. Y bueno, pues justamente México pues era el conecte entre España y Japón y China y Filipinas. Entonces, realmente creo que lejos de tener como un lugar pasivo que siempre se ve a México como pues este espacio que es conquistado, dominado, del cual se sacan un montón de cosas y nosotros pues estamos siendo objeto de este tipo de despojos.
En realidad yo creo que habría que repensar a México justamente sí como un lugar de conexión del mundo. O sea, estamos hablando que está en medio de dos océanos y que para esa época, y que también eso es algo súper novedoso y que, bueno, Cristóbal Colón que se ha vuelto tan polémico recientemente, pues justamente es que antes de Cristóbal Colón no se hacían viajes transoceánicos de este tipo. O sea, la gente, y después de que llega a América y México se convierte en este enclave que está en la mitad de Europa y Asia, y además, pues justamente no solo de conecta, sino que muchas de las cosas de ambos o de los tres continentes se reúnen en México y muchas de las cosas que tenemos al día de hoy son pues producto de esa mezcla tan rica, ¿no? Y bueno, pues ya aterrizando más en las relaciones religiosas, pues claro, los misioneros eran ellos siempre la punta de lanza que pues iban a explorar, ¿no? Entonces, de hecho hubo gente que llegó primero a México, se estableció como misionero, pero en realidad su sueño pues era llegar a China, ¿no? Entonces hubo sí misioneros que llegaron hasta allá y que trataron de iniciar, bueno, sus misiones, crear sus obispados. Había ahí, bueno, pues muchos conflictos políticos. Dos coronas, Portugal y España, se estaban peleando Asia y entonces veían quién llegaba primero, cada quien a través de sus rutas. Y bueno, pues entonces México justamente en el siglo XVII toma una importancia grande porque hay algunas embajadas que llegan de Japón y que su primera parada importante es México, sus entrevistas con el virrey de la Nueva España y todo esto pues con el objeto de de poder establecer relaciones comerciales directamente en Nueva España, hablamos de Acapulco, con algún puerto japonés. Entonces, realmente creo que, vuelvo al punto inicial, habría que repensar México desde una postura mucho más activa, mucho más dinámica. Si bien fue corto, porque pues Japón después tuvo algunos problemas políticos internos que interrumpieron estas intenciones. Realmente la Nueva España tuvo un papel muy dinámico, muy importante en estos intentos de poder tener un comercio, que sí existió, no directamente en Nueva España, Japón, pero era intermediado a través de Filipinas después. Pero bueno, ya no ahondo más. Eso, digamos, sería grosso modo, como en un lapso más o menos unos 30, 40 años, la Nueva España está teniendo esta actividad importante en conectar al mundo del siglo XVI. Claro, y eso, bueno, pues pone a México desde esos tiempos en un sitio central de lo que es la primera globalización, pudiéramos llamarlo, sí, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Qué bueno que usaste este término de la globalización, porque realmente, o sea, sí debemos pensar, de pronto lo pensamos ahora como algo muy nuevo, ¿no? Como la globalización que vivimos ahorita a partir del siglo XX. Pero en realidad eso es algo que empieza hace 500 años, justamente nuevamente con los descubridores y navegantes. Digo, no solo Cristóbal Colón, ¿no? Magallanes, Cano. Y sí, entonces estamos hablando de un mundo global y yo diría ya, cierro este pequeño paréntesis, pues con que mucho de la cultura y de las cosas que tenemos mexicanas son producto de esa primera globalización y solo diré que nuestro mole poblano no sería mole sin el arroz de Asia, sin las especias de Asia, sin el pollo europeo, ¿no? Y por supuesto los ingredientes mexicanos, ¿no? Pero es un platillo mexicano, pero producto de esa globalización. Claro de que sí. Y bueno, algo que siempre le preguntamos a todos nuestros invitados y que quisiera preguntarte también a ti antes de proseguir con esta interesantísima charla que es todo esto que nos estás contando sobre la historia y que te voy a preguntar más, es dinos, ¿por qué Japón? ¿Por qué te atrajo el estudio de Japón? Híjole, pues bueno, creo que tiene dos razones, una familiar y otra ya después como que profesional. La familiar, pues mi abuela materna, digamos, siempre me inculcó desde muy chico como un interés por países asiáticos. A mi abuela le gustaba mucho el budismo y entonces eso la llevó a interesarse por India, pero después, bueno, pues ya saben, el budismo se fue extendiendo por diferentes países, China y también en Japón. Y entonces de pronto visitaba algunos templos budistas y bueno, pues ese fue, digamos, como mi primer contacto desde niño con japoneses. Y claro, yo como niño de los noventas, pues me tocó también el boom del anime y entonces en mi cotidianidad estaba presente Japón, desde mi cotidianidad familiar, hablando con mi abuela, y por otro lado, pues prendía la televisión y claro, ¿no? Veía Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon,
en mil cosas más, que nos tocó crecer con ello, con eso en los 90s. Y pues me atrapó, me gustó, me empecé a estudiar el idioma por curiosidad. Y luego tuve ahí como una, digamos, ese sería como ese contexto familiar, como un poco más, ¿sabes? Como empírico, que se va dando poco a poco. Termino la licenciatura y pues justamente la licenciatura me lleva a entender pues estas conexiones que había Nueva España-Japón. Y a mí me gustaba mucho la Nueva España y dije, ah, pues ya sé, ¿no? Los junto los dos y perfecto. Entonces, pues ya, junté siglo XVI, es Nueva España, Japón, y pues de ahí ya me seguí. Ok, y bueno, y así pues estuviste en Japón un tiempo y cuéntanos cómo fue tu experiencia como estudiante de doctorado en Japón. Japón me enseñó muchas cosas, de muchas maneras, a la buena, a la mala. Pero creo que fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que creo que muchas veces desde este lado del mundo pensamos, digo, no solo Japón, sino como los países asiáticos, de una manera muy exótica. Y tenemos una Ujú. fascinación por ellos y además también nos hacemos como, nos imaginamos que son estos países casi que lo opuesto a nosotros, ¿no? Muy espirituales, no sé, muchas cosas. Y bueno, claro, en el Colmex pues me empecé a estudiar más y vas entendiendo diferentes aspectos, pero no hay nada como realmente estar en el lugar y desmitificar o comprobar el mito, ¿no? De las cosas. Entonces, en ese sentido, sí fue, pues evidentemente es un cambio cultural fuerte, importante. Yo creo que, aunque yo hubiese estado preparado con los cursos del Colmex de entender muchas cosas, hay muchas cosas que de pronto sí dices, órale, pues sí es así, pero yo no estaba preparado. Entonces, fue interesante. Creo que de las experiencias que más me marcaron fue la búsqueda de trabajo en Japón, el shukatsu, que pues yo había leído mucho de eso y de pronto sentía que era como un poco, ¿sabes? Como que lo exotizaban, que exageraban mucho los detalles, pero realmente Ujú. sí me sorprendió mucho. Creo que es una experiencia en la cual entiendes mucho de la uniformidad del pensamiento japonés, ¿no? Donde todos los chavos se visten igual, blanco y negro, se cortan el cabello igual. Tienes que ir a las librerías a comprar manuales para saber cómo responder en las entrevistas de trabajo, ¿no? Y una cosa muy importante, pues, es esta cosa de que tú no necesariamente seas original, sino que tú Ujú. sepas acoplarte a cualquier equipo de trabajo, en cualquier tarea. Y yo había leído mucho de eso y al principio sí, créeme que sufrí, ¿no? Porque yo cometía muchos errores como mexicano de pensar que la originalidad lo era todo. Y digo, eso está presente en muchas áreas de la cultura japonesa, ¿no? Lo veía también en la universidad. A veces yo siento que Japón se puede reducir a veces en algunas fórmulas como forma es más importante que contenido. Y no por quitarle valor, sino simplemente son lógicas diferentes, que tienen propósitos diferentes. Pues que sí, que ese tipo de pequeños cambios hacen un gran cambio. Cómo se arma un gran sistema pues tan ordenado y tan loable, ¿no? A mí me devolvió un poquito la esperanza en la humanidad de pensar que sí puede haber una gran urbe ordenada, ¿no? Digo, tiene todos sus pros y sus contras, hay que analizarlo, ¿no? No hay que exotizarlo, pero digamos, son eso de vivir la otredad, vivir un mundo diferente. Entonces, creo que eso es lo que más me enriqueció, me ayudó a entender, pues, el Japón del día de hoy, desmitificarlo, aterrizarlo y entender, bueno, pues que justamente existen muchos modelos, muchas realidades en este mundo tan global que en esa misma globalización es muy diverso al mismo tiempo. Muy bien, Víctor. Oye, y un poco ahondando en este tema de la experiencia de estudiantes mexicanos en Japón, sabemos que también tú estuviste involucrado en, pues, en la organización, en el apoyo a los estudiantes mexicanos en Japón a través del Círculo de Estudiantes Mexicanos en Japón, Nichibokubashi. Y cuéntanos un poco más de todo eso que tú viviste. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cuáles son algunas cosas que te llamaron la atención de las experiencias de los estudiantes mexicanos en Japón? Ok, bueno, pues me tocó ser presidente de Nichibokubashi, casi como Ujú. por 2, 3 años, por ahí. Yo coincidía que pues mi universidad estaba muy cerca de la embajada, entonces podía visitar para ver cualquier cosa logística. ¿Y cuál es el objetivo, o cuál, sí, el objetivo de Nichibokubashi? Bueno, pues primero pues conectarnos, ¿no? Entre los estudiantes y también tratar de organizar proyectos o eventos que pudieran redituar pues, en el beneficio de la comunidad de estudiantes. Entonces creo que uno de los más importantes que hicimos, o el más grande, pues fue
Primero, bueno, es una presentación en la embajada de los proyectos de tesis de los estudiantes, que nos contaran brevemente de qué iba. Y teníamos invitados justamente pues de algunas otras universidades o de otros lugares, pues para que vieran qué estaban haciendo los estudiantes mexicanos en diferentes disciplinas, ¿no? No solo historia, sino también ciencias, cuestiones sociales, y bueno, pues había proyectos muy, muy interesantes de inteligencia artificial. Y también una segunda parte de este evento, pues era dar algunos tips o algunos comentarios de personas que estaban en el mundo de los conectores laborales, de estas, pues para cómo después del doctorado, después del posgrado que estuvieran realizando, qué tomar en cuenta para, si era su plan, quedarse a trabajar en Japón o trabajar con japoneses. Y bueno, pues creo que eso fue el evento más grande que me tocó vivir antes de regresarme a México. Y bueno, por supuesto también hay otra parte que pues importante, que no hay que dejar de lado, que es la conexión humana. A mí algo que me marcó antes de irme a Japón fue una reunión que tuvimos en la casa del embajador Megata, que pues justamente para que conociéramos a los becarios que ya estaban de regreso en México y que nos dieran sus consejos sobre qué hacer en Japón, qué no hacer. Y me acuerdo de una chica, Vania de la Vega, que ahorita trabaja en la UNAM, en el programa de estudios universitarios de Asia y África, con la que también al día de hoy colaboro en varias cosas de historia, pues que ella nos hablaba de esta parte psicológica muy importante de que pues a veces uno se puede deprimir y que claro, o sea, que uno puede tener este choque cultural, ¿no? Y que pues yo agradecí mucho eso, primero pues como que lo sentí un poco raro porque pues claro, uno está con la euforia de, ya me voy a Japón y todo el mundo, pero pues hay un montón de cosas que no te imaginas que pueden pasar. Y bueno, pues también parte de las actividades de Nichibokubashi pues era una integración grupal, ¿no? Vernos, a lo mejor hacer una reunión navideña, convivir, y que pues es muy importante, o sea, el estudio, para poder estudiar al 100 necesitas estar al 100 o bien balanceado en todas tus capacidades o todos tus elementos personales. Y a veces la socialización puede ser algo complicado en Japón por ciertas diferencias culturales. Y creo que también, digo, hay que ser amigos, yo tenía amigos de muchos países, pero sí tener un ancla mexicana a mí, personalmente, me ayudó mucho, ¿no? Y entendí ese comentario, que al principio lo sentía así como, pues medio negativo, ¿no? Como que te quería así como, ¿no? Pero no, en realidad es muy importante. Y bueno, también solo terminaré diciendo que también Ichigo Kubashi participaba apoyando también en varios de los eventos culturales de México, en Japón, que serían pues la fiesta del 16 de septiembre, no tan conocida, pero que ha ido despegando gracias al trabajo de la embajada. Pues muy, muy interesante y además muy buenas actividades porque todo esto siempre es muy necesario, tanto tener una red que te permita, como tú bien dices, tener un ancla emocional, pero también que te permita pues conocer las experiencias de otras personas que enriquecen también el horizonte de uno, ¿no? Desde antes de salir y cuando estás en Japón también. Claro, sí. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, porque me salta de que tú eres también, además de haber estudiado la historia de las relaciones México-Japón, también involucrado en estudios de la historia de la iglesia y las devociones en la Nueva España. Y esto me lleva a una pregunta, bueno, más bien algo que quisiera pedirte que nos comentaras, porque es este episodio conocido, pero no tan conocido, de que nuestro primer santo mexicano o novohispano realmente acontece en Japón, ¿no? Hablaste de Nagasaki al principio, de que estuviste allá, y cuéntanos un poco esta historia que mucha gente quizá de nuestros escuchas no conozca bien. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues como les comentaba en un principio, pues había una carrera de estas dos coronas, ¿no? La portuguesa y la española, por llegar a Japón. Entonces los portugueses pues recorrían, tenían una ruta ya que nadie podía tomar, que era a través de África, rodeando, ¿no? África, India, China y de ahí subían a Japón. Y estaba España, que no podía tomar esa ruta y que su única ruta era a través de México y el Pacífico. Y entonces había dos grupos de misioneros que pues se disputaban el establecerse en Japón y crear sus misiones, que eran los jesuitas, que iban por la corona portuguesa, y los franciscanos y los otros, bueno, franciscanos, dominicos y agustinos que venían desde España, pero en realidad los que fueron más sagaces fueron los franciscanos.
Entonces, digamos, dejaremos en estos dos bandos, ¿no? Franciscanos a través de Nueva España y jesuitas a través de Portugal y su ruta asiática. Entonces, bueno, pues los jesuitas justamente, ellos son los fundadores de Nagasaki. Ellos llegan al sur de Japón, Nagasaki, que era un pueblito que pues, no pintaba ni figuraba. Ellos pues, logran a través de muchas negociaciones hacerse de ese pedacito que es el centro de Nagasaki al día de hoy, y ellos fundan esa ciudad con dinero europeo, y esa ciudad se nutre con los cristianos de todo el país, ¿no? Que en ese momento pues eran una minoría, entonces a veces eran perseguidos, y entonces los jesuitas casi que les dicen, bueno, pues miren, llega a Nagasaki y aquí vas a vivir feliz como cristiano. Y entonces era una ciudad de la europea, japonesa, era una ciudad con una muralla, pero los jesuitas al mismo tiempo tenían una política de adaptación, por ejemplo, hacer iglesias, pero a la japonesa. Entonces era un templo así como pagoda, y nada, le ponían una cruz encima, y entonces era una cosa así muy ecléctica. Decían, la forma no afecta el contenido. Esta es una iglesia cristiana, pero pues sí, se ve japonesa, pero eso no afecta el contenido. Entonces esa era una postura. Mientras que los franciscanos, pues a través de su experiencia en el sur de España contra los moros y después en la evangelización de América, venían con una mentalidad más de, no, pues tenemos que cambiar la mentalidad de la gente desde cero, ¿no? Y hacer reset y borrar aquello. Y ellos salían de Nueva España, Filipinas y llegaban a Japón. El punto es que, bueno, estaban estos franciscanos en la Nueva España con muchas ganas de irse a Japón y a Asia, y había muchos que llegaban y decían, ya, por favor, ya mándenme a Asia. Y entonces, bueno, pues dentro de ellos estaba San Felipe de Jesús, que pues era un niño medio riquillo, medio malcriado, que pues entra al convento franciscano un poco para enderezar el camino. Y entonces, pues lo mandan, sí, allá, a Japón, a evangelizar. Pues tuvo una historia corta y trágica, ¿no? Llegan ellos a Japón, naufragan, y pues en ese momento estaba un poquito, estaba prohibido estar evangelizando a la gente en las calles. Y bueno, pues se bajan y los agarran a estos misioneros que pues no estaban contemplados que llegaran, los enjuician, y pues sí, les dicen, ustedes acaban de romper la ley, chavos, y pues la ley es pena de muerte. Y bueno, pues son enjuiciados y los hacen caminar desde Osaka hasta Nagasaki, y pues la idea en ese momento era hacer un castigo ejemplar para los cristianos, para que entendieran el punto pues del gobierno en ese momento. El gobierno lo que decía es, mira, a mí no me importa lo que tú creas, en el fondo, ¿no? Pero lo que no quiero son manifestaciones públicas de que eres cristiano. Entonces me quitas las cruces, no me haces fiestas en las calles, pero en tu casa tú puedes rezar lo que quieras. Entonces, Nagasaki, pues al ser este centro de gravedad de todos los cristianos en Japón, pues dicen, pues vamos a hacer un castigo ejemplar para que todos se den cuenta que pues sí estamos hablando en serio. Entonces los llevan hasta Nagasaki, a la colina esta del martirio, y pues ahí los crucifican, ¿no? Son los franciscanos, pero de pronto agarran parejo a uno que otro aprendiz jesuita de japonés, pues agarraron ahí a los 26 mártires y los crucificaron ahí. Entonces, pues es más santo por ser mártir. Y bueno, la devoción a San Felipe de Jesús no es inmediata, ¿no? Tarda cierto tiempo. De hecho, es más, va floreciendo en México en el siglo XVII poco a poco. Y hay investigadores que, bueno, pues que sugieren que tal vez España trató de promover esta devoción de este santo novohispano para generar orgullo dentro de Nueva España y para sentirse ellos parte también de la corona española. Yo regresé al punto de la globalización, ¿no? Es un santo global, o sea, es un santo que es producto de este primera globalización México-España, ¿no? Nacido aquí y que se va al otro lado del mundo a evangelizar, y bueno, no le salen muy bien las cosas, ¿no? Y que va en esta ciudad internacional creada por los jesuitas, que es Nagasaki, donde llegaban los barcos de los portugueses que recorrían India, China y varios lados, Indonesia. Y entonces, pues estamos hablando de un fenómeno global, ¿no? Un santo que terminó siendo martirizado en una primera ciudad internacional, ¿no? Un enclave. Y que después su devoción, bueno, pues justamente tiene un interés de integrar a la Nueva España
pues en hacerla sentir parte de que ellos también pues están ayudando a la cristianización del mundo, de ese mundo del siglo XVI, XVII. Y que además interesante, de una forma muy interesante, quizá los mexicanos no estamos enterados de cómo esa devoción a San Felipe de Jesús representa también esa primera apertura de nuestro país a Asia. Claro, Eso, siendo además México el primer país y el único por muchos siglos que tenía, del continente americano, que tenía relaciones con Asia. justamente, sí, o sea, no había otro país, o sea, aunque había otros virreinatos, otro territorio que tuviera esa localización geográfica tan conveniente como lo era México. Entonces, sí, justamente es ese primer lugar, ¿no? Que nos toca estar aquí. Y siguiendo con la historia de las relaciones México-Japón y aprovechando todo tu conocimiento como historiador, también sabemos que estuviste involucrado en una exposición que hubo hace un tiempo, un par de años quizá, en el Museo del Castillo de Chapultepec, con relación a la expedición astronómica que de alguna forma da origen a lo que es ya el establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre México y Japón en 1888. Son unos precursores, digamos, de ese establecimiento. Platícanos un poco tanto de la historia de esa misión como la exposición y tu involucramiento ahí, lo que fue este evento, que además fue muy exitoso. Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, ese evento creo que reúne un poco de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Está Uh -huh, involucrado también Ichibakubashi, uh -huh. porque justamente, bueno, pues yo empecé un poco a investigar el siglo XIX, ¿no? De cómo ya son las relaciones, se establecen las relaciones diplomáticas ya con un México independiente. Y tengo un amigo que justamente también es becario del gobierno japonés. Él estaba en la ciudad de Sendai, en el norte de Japón. Se llama Francisco Rivas y él es arquitecto. Él fue a hacer su maestría allá y él y yo nos conocimos en México y me invita a una exposición que él hace que se llamaba El cumpleaños de Carlota. Y entonces, bueno, yo la vi, me gustó mucho y nos tomamos un café y le dije, oye, ¿no te gustaría hacer algo para Japón, no? Y bueno, pues de ahí lo fuimos platicando, no teníamos primero una idea muy clara, pero nos encontramos justamente con el diario del responsable de esta misión astronómica, que es con la que inician las relaciones diplomáticas, o es más bien como no un pretexto, pero es un punto que detona. Estamos hablando brevemente, bueno, pues México en la segunda mitad del siglo XIX acaba de tener su independencia, su guerra con Francia, su guerra con Estados Unidos, pierde la mitad del territorio, el país está súper pobre, está el presidente Lerdo de Tejada, y en ese momento de pobreza y mucho desgaste, pues va a haber un evento astronómico muy importante. Se va a poder ver en una fecha específica, el 9 de diciembre, cómo Venus pasa frente al disco solar, bueno, frente al Sol, y entonces visto desde la Tierra, ese evento astronómico iba a permitir medir la distancia entre la Tierra y el Sol, iba a permitir también medir la circunferencia del Sol, también medir la circunferencia de Venus y varias cosas. Entonces, pues justamente una comisión de astrónomos liderada por este señor Francisco Díaz Covarrubias, se acercan con el presidente y le dicen, presidente, por favor, déjenos formar o denos un poquito de presupuesto para ir a China o a Japón, donde se iba a poder ver únicamente este fenómeno, ¿no? Para pues formar parte de de la comunidad científica internacional. Y bueno, pues hay una serie de críticas, ¿no? De pues cómo, si el país no tiene dinero, les vamos a dar dinero a estos chavos para que se vayan al otro lado del mundo a ver Venus, ¿no? Pero hay que entender también que en ese momento México pues está tratando de modernizarse. Entonces, después de todas estas guerras, está tratando de modernizarse y por supuesto la ciencia es un rubro importante. Y al final el presidente dice sí, en septiembre, ¿no? Después de las fiestas del 16 de septiembre. Pero hay que tomar en cuenta que pues era 16 de septiembre y tenían que llegar antes del 9 de diciembre. Entonces, bueno, pues los viajes no eran tan rápidos como ahora. Hay que tomar en cuenta otra cosa, que ellos compraron pues unos telescopios y que cruzar la sierra de la Ciudad de México a Acapulco pues era peligrosísimo porque se les podían romper los telescopios. Y entonces nunca iban a salir de Acapulco y no iban a llegar a ningún lado. Entonces toman una ruta larguísima que es Ciudad de México, Veracruz, Cuba, llegan a Washington y de ahí cruzan el ferrocarril todo Estados Unidos hasta California
y de ahí salen a Japón, que Japón no era su destino final, sino era China. Pero bueno, había que tomar en cuenta esa parte logística que no se les podían romper los telescopios. Y es en Estados Unidos, antes de salir, que les dicen, oigan, a lo mejor deberían considerar Japón porque la verdad es que pues es un buen lugar. Breve paréntesis, unos años antes, las Fuerzas Armadas estadounidenses habían forzado a Japón a abrirse al mundo. Japón se había cerrado 250 años, justamente después de este inicio de relaciones con Nueva España, y acaban de ser forzados, ¿no?, por las naciones, Estados Unidos y algunas europeas, a comerciar a fuerzas con otros países. Y entonces, bueno, pues llegan estos astrónomos, hacen su primera parada a Japón, y de ahí van a recargar baterías para irse a China, pero pues es justamente el recibimiento tan bueno que van teniendo en Japón lo que les hace pues convencerse de que pues sería el mejor lugar. Y pues que además les dan una serie de facilidades no vistas y no dadas para otros países, como uno, o sea, no solo les dan un observatorio, sino les dan 2 lugares para hacer sus observatorios astronómicos, para pues, tener más resultados, ¿no? Y poder cotejar y hacer mejor. 2, les ponen un telégrafo, o sea, una línea de telégrafo para que ellos pudieran mandar mensajes a todos los científicos de otros países que estuvieran ahí. Y bueno, pues realmente los apapacharon mucho y pues producto de eso es que los mexicanos son los primeros que publican sus resultados en París. O sea, de todos los países que participaron, son los primeros en publicar sus resultados. Entonces, les salió bien todo. Y se hace este diario líder de la misión y dice, sí, definitivamente tenemos que comerciar con ellos. Y es a partir de esto que algunas personas que trabajaban en la antigua Secretaría de Relaciones, o Ministerio de Asuntos Exteriores de México, pues se ponen a investigar, dicen, a ver, Japón, oye, pero creo que hay unos documentos que dicen que hace 250 años trató Nueva España de establecer relaciones. Y ahí empieza a hacerse esta investigación, ¿no? De Japón, ¿no? Y entonces, bueno, sí, eventualmente eso reditúa en que ya en el gobierno de Porfirio Díaz pasan 2 cosas. Primero, pues el Observatorio Nacional Mexicano se establece en el Castillo de Chapultepec, y por eso escogimos el Castillo de Chapultepec también, ¿no? Porque la torre, que es el Caballero Alto, era el Observatorio Nacional. Y pues esa es una. Y claro, pues esta misión científica definitivamente demostró la importancia de la ciencia y de que México participara de un evento científico internacional. Y por otro lado, pues de que también había que establecer o diversificar las relaciones, ¿no? México acaba de pasar por un momento difícil con todas estas guerras. Muchos países pues no querían, occidentales, no querían establecer relaciones con México. Y pues México dice, bueno, pues tenemos que mirar a otro lado. Y miran a Japón. Se hace este acuerdo, digamos, primer tratado de amistad, comercio y navegación, en el cual los 2 países están a la par. Y esto es algo importante para ambos países, porque Japón había sido forzado a establecer acuerdos comerciales dispares y México no tenía amigos. Y cada quien, digamos, sí, lo ve un poco en su beneficio, ¿no? México dice, bueno, va a ser un primer ejemplo de que alguien sí quiere ser mi amigo. Y Japón decía, bueno, pues va a ser un primer ejemplo de que alguien sí nos trata en condiciones de iguales, ¿no? Entonces esto va a ser un precedente para que nosotros podamos, claro, modernizar nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, con otros países. Y años después, pues, están llegando los primeros migrantes japoneses a México, a Chiapas. Ujú. Y de ahí, bueno, pues que se empieza a dar una diáspora japonesa a América. Pero nuevamente, es México esta primera puerta por su situación, bueno, por muchas condiciones, ¿no? Pero ya hablando, cerrando esta parte de la historia, pues justamente puedo hacer yo esta exposición, pues gracias también a que conocí a Francisco, que nos llevamos muy bien, que los dos éramos de Nichibokubashi, que éramos becarios y que nos seguía apasionando Japón. Y bueno, pues la armamos. Fue, digamos, un evento en el cual todas estas cosas también que me tocó vivir en Japón o estudiar, pues de pronto hicieron sentido en esa exposición, ¿no? La amistad con alguien, esta parte de la historia y que después, bueno, por la vida me lleva a terminar en la embajada y entonces todo se junta y permite pues que este evento suceda. Muy bien, pues de verdad que todo esto yo creo que nos da luces sobre episodios de nuestra historia y de nuestras relaciones con Japón que quizá algunos de nuestros escuchas ya conocen y otros apenas están empezando a explorar. Pero para finalizar un poco, empezando a cerrar, yo quisiera preguntarte de todo esto y de todo lo que nos has contado, ¿cuál sería
el consejo o la recomendación que tú le podrías dar a los mexicanos que, como tú lo hiciste en alguna ocasión, quisieran emprender estudios en Japón o estudios sobre Japón o las dos cosas? Bueno, pues primero yo creo que disciplina, que el estudio del japonés realmente es algo, digo, no solo el japonés, sino de algunas lenguas asiáticas, pero el japonés particularmente toma mucho tiempo. Que no se desesperen, que sean constantes. Por otro lado, pues eso, o sea que hay muchos caminos en este sentido. Puede ser los posgrados, puede ser algún proyecto. Pues también me ha tocado ver gente que decide emprender, crear comercializadoras, llevar productos mexicanos a Japón, y que también, bueno, diría yo, cuando estuve allá, pues es bueno para todos y para los mexicanos, porque también hay una imagen, así como la hay aquí, la hay allá, un poco exotizada de México. Entonces, poco a poco, desde muchas trincheras, pues se ha tratado de buscar que esa imagen sea cada vez más real sobre México, y que cada vez de los dos lados pues hay una promoción que va tratando de cerrar esta brecha y de tener una imagen más real de quién es el otro. También les diría, por ejemplo, que bueno, pues que acepten mucha parte hay que hacer un ejercicio constante de apertura, ¿no? De apertura cultural. Nuevamente, pareciera que en este mundo globalizado todos tenemos los mismos valores, y a mí algo que me parece fascinante de países, sobre todo pues tan lejanos como los de Asia, pues es que son lugares donde puedes encontrarte una cultura muy original, muy diferente, que a veces nos puede a nosotros sorprender y no podremos no entenderla. Pero bueno, esta apertura es muy importante, ¿no? Tal vez a lo mejor les aconsejaría, si tienen la oportunidad, pues de acercarse o de trabajar con japoneses, si es que les gustaría, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que entender, no solo el idioma, hay que entender muchas tradiciones, hay que entender muchas formas de ser, y que solo a través de ese contacto persona a persona lo vamos logrando. Muy bien, pues muchas gracias por toda esta conversación tan interesante, y antes de despedirnos quisiera hacerte unas preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Claro, Y claro. la primera es, ¿qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Bueno, pues definitivamente yo diría las estaciones del año y los cambios de paisaje. Es de verdad una belleza. Y la comida, bueno, si les gustan los mariscos, que a mí me encantan, realmente tienen experiencias increíbles de comida. Yo diría los paisajes y la comida. Es hermoso. Y también, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? Le recomendaría, sí, evidentemente visitar los lugares históricos mexicanos, pero también tratar de no asustarse tanto en México. A veces sí, lo siento como un poquito, pues, preocupados. Yo diría, bueno, Japón es una excepción en el mundo. Lo normal de pronto a veces es un poco más el caos, entonces que se relajen, que se den esa oportunidad de visitar lugares. Y bueno, definitivamente la gastronomía, sí que se traigan un Pepto Bismol, porque a veces es un poquito pesada la comida. Pero bueno, es deliciosa. Y finalmente, ¿tus quesadillas llevan queso o no? Mis quesadillas siempre llevan queso. Perfecto. Ok, pues muchas gracias, Víctor. De verdad, ha sido una plática muy interesante, y gracias por estar con nosotros hoy en este episodio de nuestro podcast Mexapón. Nos da mucho gusto. Te agradecemos esta conversación y tu tiempo. No, muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, al auditorio que nos está escuchando. También, si hay oportunidad de tener cualquier comentario o cosa, pues estaría muy bonito. Espero que les haya gustado. Y un feliz año 2022 para todos nuestros escuchas y para todas las personas en México y en Japón. Perfecto, muy, muy feliz año a todos. Que sea un mejor año para toda la humanidad. Así es. Bueno, gracias. Gracias. Concluimos así el primer episodio de 2022 de nuestro podcast Mes Japón. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales de la Embajada y a escuchar los episodios que producimos de manera alternada en español y en japonés todas las semanas. Les agradecemos compartir este podcast con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón, y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro correo electrónico info.jpn@sre.gov.mx. Gracias y hasta la próxima.
Sayonara.